Bienvenidos nuevamente a las videoclases de Matemática 1. En esta clase lo que vamos a trabajar serían la ley de seno y coseno, así como la semejanza de triángulos. Recordemos que en la ley de senos y la ley de cosenos me va a servir para aquellos triángulos que no tienen un ángulo recto. Es decir, que esos triángulos que tienen un ángulo recto los trabajamos con el teorema de Pitágoras. Estos triángulos que vamos a trabajar con ley de senos y cosenos no tienen un ángulo recto. Y recordemos siempre la notación que vamos a utilizar para cada uno de ellos. En este caso tenemos un triángulo en el que vamos a desarrollar, vamos a tener que utilizar ambas leyes, va a ser opcional utilizar ambas. En este triángulo me están dando dos lados y estos dos lados están formando un vértice. Si este vértice que están formando me están dando su ángulo, que es este el caso, podemos utilizar para iniciar la ley del coseno. ¿Cuál era la ley del coseno? Para la ley del coseno, ustedes recordemos que en la parte de teoría, en el documento, me dice eso. Me tienen que dar los dos lados, esos lados tienen que tener contenido en su vértice el ángulo y solo así lo puedo utilizar. Antes de pasar a realizar el ejercicio, les quiero recordar la parte de notación, cómo es que se utilizará para cada uno de los triángulos. Recordemos que en el triángulo lo vamos a iniciar con ABC, sentido horario, por lo tanto, aquí lo que tengo faltando es el lado C. Este triángulo lo vamos a completar también con sus ángulos, es decir, los internos de él. Los ángulos internos los vamos a utilizar siempre con la letra griega opuesta al lado y que va a ser como referente al diccionario, o por decirlo así, al alfabeto latino. Es decir, que la primera letra del alfabeto griego es alfa, por lo tanto, el lado que tenemos aquí viene siendo A y su ángulo opuesto sería alfa. Por lo tanto, vamos a escribir de que el lado opuesto al lado A será el lado alfa. Así también con el ángulo opuesto al lado B. Si yo tengo en este lado B, por lo tanto, su ángulo opuesto se llamará la segunda letra del alfabeto griego, que sería la letra beta. De la misma manera tenemos el último lado del triángulo que va a ser C, que todavía no sabemos cuánto es lo que vale su longitud y la tenemos que calcular utilizando la ley de senos o cosenos. Y su lado opuesto, es decir, el lado que me están dando en este caso, sería gamma. Entonces, gamma tiene un ángulo de 53 grados. Bueno, ¿en qué es lo que se basaba la ley del coseno? Porque solo la ley del coseno podemos utilizar en este caso particular, porque ya dijimos cuál era la particularidad de la ley del coseno. La ley del coseno viene de la siguiente manera. Yo ando buscando cuánto es la longitud del lado C. Entonces va a venir dada como C al cuadrado igual a la suma de los lados que me están dando al cuadrado. Es decir, que yo tengo A cuadrado más B cuadrado. Luego, ¿qué es lo que tenemos? Ahora, cada uno de ellos se van a multiplicar por 2 y se restarán a esta suma. Es decir, que tenemos menos 2A por B por, aquí es donde viene el coseno. El coseno del ángulo del lado que andamos buscando. El lado que estamos buscando es C y su ángulo opuesto es el ángulo gamma, perdón. Entonces, para encontrar este lado de este triángulo, su longitud, tenemos que utilizar la ley del coseno. Ya tenemos todos los datos, por lo tanto vamos a sustituirlos. Pero en sí, la ley del coseno me está dando el lado al cuadrado. Yo no lo necesito al cuadrado, por lo tanto tengo que despejarlo. Es algo muy simple. Si está al cuadrado, solo sacamos raíz cuadrada a ambos miembros de la igualdad y se me va a simplificar el cuadrado de C. En el otro lado me va a quedar, por lo tanto, más menos la raíz cuadrada de todos estos términos que tengo aquí. Como sabemos, estamos buscando una longitud de un triángulo. Por lo tanto, no va a tener lógica que yo venga y ponga la parte negativa de la raíz. Recordemos que las longitudes se miden nada más en términos positivos, no existen longitudes negativas. Por lo tanto, me va a quedar
que el lado C va a ser igual a la raíz cuadrada de todos estos términos, que ahora vamos y venimos a sustituir por cada uno de los datos que me da el ejercicio. Tenemos a cuadrado, que sería 20 al cuadrado, más b cuadrado, que sería 17.84 al cuadrado, menos 2 veces el lado A, que vendría siendo 20, por el lado B, que es 17.84. Todo esto multiplicado, recuerden que todo esto va dentro de la raíz, por el coseno del ángulo gamma, que vendrían siendo 53 grados. Al hacer toda la operación, les va a ir dando un dato que es 288.81. Al sacar la raíz cuadrada de 288.81, les va a dar algo cercano a 16.99. Entonces ya hemos calculado cuál vendría siendo el lado de este triángulo. El lado faltante, la longitud faltante de este triángulo es 16.99. Pero no termina aquí el ejercicio. Yo quiero completar todos los datos del ejercicio, por lo tanto, necesito saber cuánto es el ángulo beta y cuánto vendría siendo el ángulo alfa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí tenemos varios caminos. Es decir, que yo puedo seguir utilizando la ley del coseno y sabemos que la ley del coseno siempre va a tener prioridad sobre la ley del seno. A veces cuando utilizamos la ley del seno, al iniciar un ejercicio, a veces me vienen dando que posiblemente llegue a darme dos triángulos diferentes. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, en el documento siempre tienen que leerlo, ahí aparece. Bueno, ahora que tenemos todos los lados del triángulo y tengo un ángulo de él, yo puedo elegir si puedo utilizar la ley del coseno o la ley del seno. ¿Qué es lo que me decía la ley del seno? Recordemos la ley del seno. La ley del seno me decía de que yo iba a sacar una proporcionalidad con respecto a el lado y su ángulo opuesto a este lado. La ley del seno me decía de que A sobre seno de alfa iba a ser igual a B sobre el seno de beta y este iba a ser igual a C sobre el seno de gamma. Por lo tanto, en este caso yo tengo todos los lados del triángulo. Si yo quiero calcular, por ejemplo, beta, puedo utilizar la ley del seno. No necesariamente me puedo ir por esta. También la puedo utilizar. ¿Cómo la podría utilizar? Bueno, recordemos. Lo vamos a calcular por la ley del seno, pero vamos a dejar la fórmula si ustedes la quieren o si ustedes la quieren calcular por la ley del coseno. Supongamos de que no voy a utilizar la ley del seno y me voy por la ley del coseno. ¿Cómo podría encontrar el ángulo beta? Nuevamente, recordemos que lo que yo tengo que tener muy en cuenta es el ángulo beta. Si tengo el ángulo beta dentro del coseno, el lado que voy a tener en este lado va a ser B. Entonces lo pueden formular de la siguiente manera. La ley del coseno vendría para encontrar el ángulo beta como el lado B al cuadrado igual a los dos lados restantes, que tendrían que ser los lados en los cuales está contenido el ángulo beta. Estos lados que contienen en este vértice el ángulo beta sería A y C. Por lo tanto, tendríamos A al cuadrado más C al cuadrado. ¿Menos cuánto? Menos 2 veces A y C por el coseno del ángulo opuesto al lado B, que ese sería beta. Pero ahí no lo tenemos despejado. Para despejarlo tendríamos que pasar ambos términos, a cuadrado y c cuadrado, a restar con b. Por lo tanto, me quedaría b cuadrado menos a cuadrado menos c cuadrado va a ser igual a menos 2 veces a por c por el coseno de beta. Todavía no lo tenemos despejado. Y si se fijan, aquí tenemos un signo menos. Para quitar este signo menos, lo que vamos a hacer es que el menos, vamos a multiplicar todo la igualdad por menos 1, o lo pasamos a dividir y este menos multiplicaría a todos los elementos que tenemos aquí. Hagámoslo más simple, multipliquemos por menos 1 todo esto. Multiplicar por menos 1 quiere decir que le voy a cambiar de signo a cada uno de los términos de esta igualdad. Es decir, que esto me quedarían a cuadrado y c cuadrado positivos. A cuadrado más c cuadrado positivos. El que quedaría negativo sería b cuadrado.
Y ahora esto, como también ha multiplicado por menos 1, me quedarían 2 por AC por coseno de beta. 2a está multiplicando a coseno de beta, pasaría a dividir, entonces me quedaría a cuadrado más c cuadrado menos b cuadrado sobre 2ac, y esto va a ser igual a coseno de beta. Todavía no lo tengo despejado. ¿Cómo lo puedo despejar? Lastimosamente tenemos un problemita ahí en la cuestión del programa, que tenemos que las funciones inversas las vemos en la unidad 3 y ahorita estamos en la unidad 2. Pero nosotros vamos a adelantarnos un poco a este hecho y vamos a hablar con respecto a la función coseno. La función coseno tiene una función inversa. Su función inversa sería coseno inverso. Por lo tanto, si yo aplico coseno inverso a ambos miembros de la igualdad, aplicar coseno inverso con coseno de beta, esto es una composición de funciones. Si yo compongo la función con su inversa, me va a dar el argumento que tengo dentro de esa función. Por lo tanto, aquí lo que hemos hecho es hacer la composición de coseno inverso con coseno. Entonces solo me quedaría beta. Ahora, en este lado no tenía coseno. Por lo tanto, solo voy a tener que este vendría siendo el argumento de la función coseno inverso. Coseno inverso de a cuadrado más c cuadrado menos b cuadrado. Todo esto sobre 2ac. Y entonces esto vendría siendo el ángulo beta, aplicando la ley de los cosenos. Aquí hay una cuestión también importante que recalcar. El coseno va a tener, el coseno inverso, va a tener un dominio, es decir, que cualquier elemento que yo tenga aquí adentro tiene que estar entre menos 1 y 1. Y él me va a regresar un ángulo entre 0 y 180. Y nosotros sabemos que los triángulos tienen a lo sumo, es decir, bueno, los triángulos al sumar todos sus ángulos internos me va a dar 180 grados. Por lo tanto, aquí no tengo que hacer ninguna corrección del ángulo. Lo que me quede aquí, ese va a ser el ángulo beta. Esto sería utilizando la ley de los cosenos. Solo toman todos los valores, los sustituyen y les va a quedar lo que nos va a quedar a nosotros utilizando la ley del seno. ¿Cómo vamos a utilizar la ley del seno? Bueno, lo que va a suceder es que yo puedo utilizar aquel ángulo y su lado opuesto. Es decir, que ahorita solo tengo el ángulo gamma y tengo su lado opuesto que vendría siendo C. Solo ese puedo utilizar y ahora tendría que utilizar el lado B para sacar su ángulo opuesto que sería beta. Ya tenemos que esta es la ley del seno. Por lo tanto, utilizaría estos dos términos. Si utilizo estos dos términos y yo ando buscando el ángulo beta, tengo que despejarlo. Si yo lo despejo, ¿cómo me quedaría? Seno de beta va a multiplicar por C. C pasaría a dividir entre B. Y el seno de gamma va a pasar a multiplicar a ambos. Es decir, que ya despejado esto, me quedaría en este momento solo seno de beta. ¿Qué es lo que acabamos de decir? Acabamos de decir de que vamos a tener seno de beta. ¿Cómo lo conseguimos? Pasamos a multiplicar con C. C pasó a dividir con B y C. Por lo tanto, tengo que B y C están dividiendo. El ángulo de seno, es decir, el ángulo que yo tengo en este caso es gamma. Y gamma está dentro de la función seno. Esta está dividiendo. Esta pasaría a multiplicar. Por lo tanto, aquí pasaría a multiplicar seno de gamma. Ahora, nuevamente, el ángulo, lo tengo dentro de una función. Por lo tanto, para despejarla tengo que utilizar una función inversa. ¿Cuál sería la función inversa de seno? Es seno inverso. Bueno, lo que vamos a hacer es despejar beta. Beta sería igual, nuevamente aplicamos seno inverso. La composición de una función con su función inversa me va a quedar nada más el argumento de dicha función, que en este caso es beta. Y en el otro lado, como no tenemos seno, me va a quedar que este vendría siendo el argumento de la función seno inverso. Y les quedaría seno inverso de B sobre C por el seno de gamma. Todos estos datos los tenemos, por lo tanto, solo tenemos que sustituirlo. Y esto me quedaría que es el seno inverso de B sobre C. ¿Quién es B sobre C?
B es 17.84 sobre 16.99. Y esto lo vamos a multiplicar por el seno de 53 grados. Recuerden de que cuando hacemos este tipo de cálculos estamos utilizando grados sexagesimales. Por lo tanto, tengan mucho cuidado en la calculadora de que lo tengan en dicho sistema. Recuerden que las calculadoras a veces tienen gradianes, radianes y tienen los grados sexagesimales que nosotros utilizamos. En la mayoría de calculadoras vienen en un sistema anglosajón, es decir, que vienen en un sistema inglés, y por lo tanto no van a encontrar de que diga grados así como GR. Siempre les va a venir de una manera como deg, que viene de grados, que vendrían siendo degrees. Entonces, las calculadoras solo les ponen deg o solo les ponen la D. Entonces, tengan todos cuidado, siempre lean los manuales, siempre sepan en qué modos tienen cada una de sus calculadoras para hacer dichos cálculos. En este cálculo, ustedes, al encontrar el argumento de la función seno inverso, se van a dar cuenta que este argumento, al sacarle el seno inverso, les va a quedar de que beta va a tener un ángulo de 57 grados. Posiblemente no les quede cabal 57 grados. Posiblemente lleguen a tener de que va a ir siendo como por 56.99, 14, a otros les puede dar 56.94. Esto debido a que cuando hicimos el cálculo para C no hemos incluido todos los decimales. Si ustedes también hubiesen incluido o lo hubiesen aproximado a 17, igual de la misma manera siempre hubiera sido un poco cercano a 57 grados. Por lo tanto, les he puesto de que esta es una aproximación. Por lo tanto, ahora tenemos que el siguiente ángulo que hemos encontrado del triángulo vendrían siendo de 57 grados, que vendría siendo para el ángulo beta. Ahora tenemos dos ángulos dentro del triángulo que me han dado y ahora necesito saber cuánto vendría siendo el ángulo alfa. ¿Cuánto vendría siendo el ángulo alfa? Anteriormente les acabo de mencionar de que todos los triángulos, la suma de cada uno de sus ángulos me va a dar 180. Es decir, que todo triángulo, todo polígono de tres lados, ustedes saben de que un polígono de tres lados es un triángulo, la suma de sus ángulos internos me va a dar 180 grados. Es decir, que en este caso, nosotros tenemos que alfa más beta más gamma va a ser 180 grados. Ya tenemos beta y ya tenemos gamma. Solo me hace falta alfa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Despejarlo. Entonces, voy a tener de que alfa va a ser igual a 180 grados menos el ángulo beta, que son 57 grados. 57 grados, recuérdense de que esta va a quedar como un exponente para decir de que estos son grados sexagesimales, menos 53 grados. Si nosotros sumamos 53 más 57 me quedarían 110 grados. Si yo le resto a 180 grados, 110 grados, ¿cuánto me restarían? Me restarían 70 grados. Por lo tanto, el ángulo alfa vendría siendo 70 grados y con esto hemos completado el ejercicio para aplicar la ley de cosenos y la ley de seno.